Ahora, la ventilación también tiene presiones y estas se van a dar a nivel de la pleura. Por ejemplo, ¿dónde queda la pleura? Las pleuras es la presión que ocurre en la cavidad pleural. Y pleura llamamos al recubrimiento de la membrana que recubre, la que está directamente ligada o pegada al pulmón, a los pulmones, se llama la pleura visceral. Y la pleura o membrana que está pegada a la caja o cavidad torácica se llama la pleura parietal. Entre la pleura visceral, que está íntimamente unida a los pulmones, y la pleura parietal hay una cavidad. Esta se llama la cavidad pleural. Y aquí se ejerce la presión llamada presión pleural. Ahora, el otro tipo de presión es la presión alveolar, que se da en el interior de los alvéolos. Y la presión transpulmonar, que vendría a ser esta, que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión que hay en la cavidad pleural. Vamos a ver ahora los volúmenes y capacidades. ¿De qué se tratan los volúmenes y capacidades? Los volúmenes son la cantidad de aire que contienen los pulmones, y las capacidades viene a ser la combinación de dos o más volúmenes. La evaluación de los volúmenes y capacidades nos va a permitir evaluar la función pulmonar. Y podemos ver en este recuadro que existen 4 volúmenes y 4 capacidades. ¿En qué consisten o cómo podemos definirlo? Primero vamos con los volúmenes. El primer volumen, que es el volumen corriente o volumen tidal, se encuentra en una proporción de medio litro o 500 mililitros. ¿Qué es este volumen? El volumen corriente es la cantidad de aire que uno inhala y exhala en una respiración tranquila. Por ejemplo, cuando estamos sentados, estamos respirando, estamos inhalando, estamos expirando y lo hacemos de forma tranquila. Este es el volumen corriente o volumen tidal, un volumen sin ningún esfuerzo. El volumen de reserva inspiratoria, que es el segundo volumen, que es de aproximadamente 3 litros o 3000 mililitros, es la cantidad de aire adicional al volumen corriente. Es decir, estamos tranquilos, pero inspiramos con más fuerza, hacemos un esfuerzo máximo. Ese volumen adicional de aire se llama volumen de reserva inspiratoria. Y el volumen de reserva expiratoria, que se encuentra más o menos en 1200 mililitros, es la cantidad de aire adicional al volumen corriente que expiramos. Expiramos con más fuerza, y este volumen expirado con fuerza, haciendo un esfuerzo, se llama volumen de reserva expiratoria. El cuarto volumen, que es el volumen residual, es la cantidad de aire que no podemos exhalar de manera voluntaria. Es el volumen, como su nombre lo dice, que queda como residuo después de una expiración máxima dentro de los pulmones. Es el aire que, aunque nos esforcemos, no vamos a poder exhalarlo, no vamos a poder eliminarlo. Si vamos a las capacidades respiratorias, la primera capacidad que voy a definir es la capacidad vital. La capacidad vital es la capacidad que es de 4700 mililitros, aproximadamente 4 litros, más de 4 litros y medio. Y la capacidad vital se refiere a la cantidad de aire que puede inhalarse y que puede eliminarse con esfuerzo máximo. Es la respiración más profunda posible. Cuando los neumólogos evalúan esto, les interesa ver mucho la capacidad vital de un paciente, y esta se refiere, en resumen, a la respiración más profunda posible que hace la persona, y comprende esta capacidad vital al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratoria. La capacidad inspiratoria se refiere a la cantidad máxima de aire que se puede inhalar después de una expiración total normal, y comprende la capacidad inspiratoria al volumen corriente o volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria. La tercera capacidad, que es la capacidad residual funcional, es la cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una expiración corriente. Es decir, yo estoy sentada,
expiro normalmente y la cantidad de aire que permanece en mis pulmones es esa, que aproximadamente es de 2,5 litros. Y esta capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. El volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. El volumen residual era el volumen que permanecía en los pulmones y que no se podía eliminar. La cuarta y última capacidad se refiere a la capacidad pulmonar total, que es la cantidad máxima de aire que pueden contener los pulmones y es la suma de todos los volúmenes anteriores. En este gráfico lo podemos ver de mejor forma. Si aquí, por ejemplo, yo veo el volumen, el primer volumen, que es el volumen tidal o volumen corriente, ¿cuál sería? Se refiere a toda esta franja amarilla. La misma flecha nos lo está diciendo. Este es el volumen corriente o volumen tidal. Es el volumen de aquí, de la franja amarilla. El segundo volumen, que es el volumen de la reserva inspiratoria, es más grande. Como vimos por definición, era el volumen de, o sea, la cantidad que inspirábamos de aire haciendo un esfuerzo máximo adicional al volumen corriente. Entonces estamos viendo que sobre este volumen tidal o corriente que está en amarillo hacemos un esfuerzo máximo, inspiramos esta cantidad de aire adicional. Este es el volumen de reserva inspiratorio. Y el volumen de reserva expiratorio es este de acá, que está en un color celeste más oscuro. Era el volumen que expirábamos haciendo un esfuerzo adicional al volumen tidal o corriente. Este es el volumen de reserva expiratoria. Y el volumen residual, como lo repito una vez más, se refería a la cantidad de aire que quedaba en los pulmones y que voluntariamente no podíamos eliminar por más que nos esforzáramos al expirar o eliminar el aire. Este es el volumen residual que queda en los pulmones. Si nos vamos a las capacidades, que son 4, estas capacidades son la capacidad vital, que es esta. Entonces, si vemos con las flechas, ¿cuál es la capacidad vital acá? Es una suma de volúmenes. ¿Qué volúmenes? El volumen de reserva inspiratorio más el volumen tidal, que está en amarillo, más el volumen de reserva expiratorio. Todo lo que abarca esta flecha es la suma de estos 3 volúmenes, ya que lo podemos ver fácilmente. La otra capacidad es la capacidad inspiratoria, que la podemos encontrar aquí, abarca de aquí hasta acá. Entonces la capacidad inspiratoria la definiremos solo como la suma de 2 volúmenes, del volumen tidal o corriente y la suma del volumen de reserva inspiratorio. La tercera capacidad, que es la residual funcional, es esta de aquí, y si ustedes observan es la suma de solamente 2 volúmenes, de este y de este. Entonces la capacidad residual funcional es la suma, según este gráfico, y por definición la suma del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual. Eso es la capacidad, esa es la capacidad residual funcional. Y si vemos finalmente la capacidad pulmonar total, ¿dónde está? Esta de aquí. La capacidad pulmonar total se refiere a la suma de todos los volúmenes, del volumen de reserva inspiratorio, que es este, del volumen tidal o corriente, que es este en amarillo, del volumen de reserva expiratorio, que es este en celeste oscuro, más el volumen residual, que es este celeste claro. Aquí están todas las fórmulas de lo que he dicho. Pero cuando respiramos también hay unas zonas muertas, llamados espacios muertos, que es la parte del aparato respiratorio que, si bien es cierto, tiene aire, pero no va a participar en el intercambio de gases. Entonces aquí llamamos zona o espacio muerto al espacio anatómico que contiene aire pero se queda en las vías respiratorias, sobre todo en las vías respiratorias altas, como la laringe y la tráquea, ¿no? Ahí no se va a dar el intercambio gaseoso. Sabemos que el intercambio gaseoso se da a nivel de los alvéolos pulmonares. Entonces, la zona donde queda aire, pero no se realiza intercambio gaseoso, es una zona anatómica muerta o espacio muerto anatómico. Pero también hay un espacio muerto alveolar, que es el espacio donde,
si bien es cierto, el aire llega a los alvéolos, pero por alguna razón, sea por una perfusión disminuida, o sea porque el aire no ha llegado adecuadamente, no se va a dar ese intercambio a nivel, el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos. Entonces ese es el espacio muerto alveolar. Y el espacio muerto alveolar más el espacio muerto anatómico constituyen el espacio muerto fisiológico, que en resumen es una zona donde no va a haber intercambio gaseoso. ¿Qué es la espirometría? Todos los volúmenes y capacidades que he mencionado se estudian y se miden a través de diversas técnicas. Una de estas técnicas es la técnica de la espirometría. ¿Para qué nos sirve esta medición de las capacidades y de los volúmenes pulmonares? Nos sirve básicamente para clasificar a las enfermedades pulmonares en categorías. Y estas categorías son patrones de tipo obstructivo o patrones restrictivos. Algunos dicen que hay una tercera clasificación que es un patrón mixto, es decir, una combinación de ambas. Pero la espirometría no va a permitir al neumólogo o al especialista medir el volumen residual. Sabemos que este volumen residual no se puede eliminar de los pulmones ni con una aspiración forzada. Por lo tanto, la espirometría no va a medir ese volumen residual. En la ventilación pueden haber alteraciones como una hiperventilación o una hipoventilación, pero también la persona puede estar normal. Entonces eso se llama una normoventilación. ¿Y de qué se trata? La normoventilación es cuando la ventilación en los alvéolos cubre adecuadamente las demandas metabólicas del organismo. Aquí vemos una presión normal. Cuando va con P es presión parcial. La presión parcial de oxígeno a nivel de los alvéolos es de 100 milímetros de mercurio y la del CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Esto en condiciones normales. Pero ¿qué ocurre cuando hay una hiperventilación? Es decir, cuando una persona, por ejemplo, ha tenido un disgusto, está alterada o está hiperventilando. La ventilación alveolar ahí se encuentra elevada en relación con las demandas metabólicas, es decir, que con esa hiperventilación que va a hacer la persona va a ingresar mayor cantidad de oxígeno y va a eliminar mayor cantidad de CO2. Entonces, si tomamos en cuenta como referencia el CO2, vamos a ver que hay dos términos, una que es hipercapnia, cuando aumenta el CO2, y también otro término que se llama hipocapnia, cuando la cantidad de CO2 disminuye. En la hiperventilación lo que va a ocurrir es que al haber mayor cantidad de oxígeno, porque estoy hiperventilando, estoy consumiendo mayor cantidad de oxígeno, elimino el CO2, mayor cantidad de CO2. Entonces si me quedo con una cantidad de CO2 disminuida, baja, voy a tener una hipocapnia, que es la disminución de la presión de CO2 en sangre. Y esto me va a traer como consecuencia un aumento del pH. Aumenta el pH en la sangre. Cuando aumenta el pH se llama alcalosis. Como esto se da a nivel respiratorio, es una alcalosis respiratoria. Cuando el pH disminuye, saben que se llama acidosis. En este caso, aumenta el pH, se va a llamar alcalosis respiratoria. En el caso de una hipoventilación, la ventilación alveolar va a estar disminuida y si no hay suficiente cantidad de oxígeno no se van a cubrir las demandas metabólicas. ¿Qué ocurre? Va a haber una hipoxemia, que significa una baja cantidad de oxígeno en la sangre. La presión de oxígeno va a estar disminuida. ¿Y esto qué va a traer? Entonces, si disminuye un gas, aumenta otro. Acá disminuye el oxígeno y va a aumentar el CO2. Cuando aumenta el CO2, ¿cómo se llama esto? Se llama hipercapnia, porque está aumentado. Hiper es un aumento. Está aumentado los niveles de CO2 en sangre. Entonces hay una hipercapnia. Entonces, si hay una hipercapnia, va a disminuir el pH. Y cuando disminuye el pH se llama acidosis. Entonces va a haber una acidosis respiratoria, que es la disminución del pH en sangre. Este cuadrito les puse para que ustedes puedan ir familiarizándose con algunos términos. Aquí el que más puede llamar la atención, en este cuadro donde hay variaciones en el ritmo respiratorio, es la respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda inducida por la acidosis que se ve sobre todo en la diabetes.
cuando hay crisis en los pacientes que sufren de esta enfermedad, se caracteriza por este tipo de respiración, se llama respiración de Kussmaul. Aquí en esta imagen podemos ver un pulmón normal, donde hay las presiones que mencioné, la transpulmonar, la pleural, la alveolar, de forma normal. Pero esta integridad de la pleura es esencial para mantener expandidos los pulmones. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, aquí, cuando la persona ha sufrido una agresión, ya sea por un arma de fuego, un arma punzocortante, o por cualquier otro motivo, una fractura costal. En este ejemplo podemos ver un arma punzocortante. Aquí se ha perforado la cavidad torácica que ha afectado al pulmón. Imaginen acá el pulmón, que ha estado normal como en este lado, ha perforado el pulmón y este ha provocado la salida del aire. Ha salido todo el aire que estaba contenido en los pulmones, y ese aire, ¿dónde se va? Se va afuera de los pulmones, y este aire queda atrapado en la cavidad torácica. Entonces ahí también vemos una de las leyes de los gases, que cuando hay mayor presión disminuye el volumen. En este caso va a haber un aumento de la presión de este aire que va a presionar al pulmón, y el pulmón va a terminar colapsando. Entonces, a mayor presión, porque el gas va a salir y va a presionar el pulmón va a disminuir en volumen, va a terminar colapsado. A esta salida de aire se llama neumotórax. En el intercambio de gases, para el intercambio de gases sabemos de que en ambos pulmones hay 300 millones de alvéolos aproximadamente. Y el intercambio de gases es el que se realiza entre el aire que ingresa a nuestros pulmones y la sangre de los capilares sanguíneos. Este es un alvéolo pulmonar. Aquí en el alvéolo podemos ver que esto es un capilar venoso, un capilar arterial. Están rodeando al alvéolo, y vemos que acá ingresa el oxígeno, lo podemos ver en estas flechas, ingresa el oxígeno, y aquí los hematíes o eritrocitos o glóbulos rojos van a descargar el CO2 y se va a ir hacia afuera. Entonces, estos eritrocitos son fundamentales para poder realizar el intercambio gaseoso porque contienen hemoglobina, y la hemoglobina es la que va a transportar estos gases, tanto el oxígeno como el CO2. Se ha calculado que de no existir esta molécula de hemoglobina, se necesitaría 75 veces el volumen normal de la sangre para satisfacer los requerimientos de oxígeno. ¿Por qué? Porque esta molécula es como un taxi, contiene un espacio para 4 pasajeros. Aquí la molécula de hemoglobina puede cargar hasta 4 moléculas de oxígeno. Y es fantástico porque cada eritrocito contiene aproximadamente 280 millones de moléculas de hemoglobina. Si eso se multiplica por 4, imaginen 280 hemoglobinas, 280 millones de hemoglobinas que se encuentran en el interior de un solo eritrocito. Lo multiplican por 4 porque puede transportar 4 moléculas de oxígeno cada hemoglobina. Sale más o menos 1120 millones de moléculas de oxígeno. Entonces, si no existiera esta hemoglobina, tendríamos que necesitar en el cuerpo, tendríamos que tener 375 litros de sangre. ¿Y cuántos litros de sangre tiene una persona adulta? Aproximadamente entre 4.5 y 5.5 litros de sangre, dependiendo si es mujer o si es varón. El intercambio de gases a nivel alveolar es el más importante del pulmón, y la cantidad de estos gases, oxígeno y CO2, están controlados por requerimientos de nuestro organismo. Es decir, el intercambio de gases se va a dar de acuerdo a las condiciones climáticas, al medio ambiente donde nos encontremos, ¿no? Si es condiciones del nivel del mar o de altura, en fin. Entonces, la hemoglobina permite que la sangre transporte de 30 a 100 veces más oxígeno que lo que podría transportar en forma disuelta, si el oxígeno estuviera disuelto en sangre. Además, el oxígeno no podría transportarse libremente en la sangre. ¿Por qué? Porque sería inmediatamente degradado por la función renal. Tiene que estar en este vehículo que es su eritrocito. El intercambio de gases que se va a dar
a nivel del alveolo con el capilar se llama hematosis. Es un intercambio donde se deja el oxígeno para que sea llevado a los tejidos y se recoge el CO2 para que pueda ser purificado. Este intercambio se llama hematosis y se va a dar a través de una membrana. Acá hay 3 flechas, las flechas azules, y también existen las flechas rojas. Estas flechas azules nos dicen la forma como es transportada el CO2. En un 70% el CO2 se va a transportar de esta forma, ¿sí? Como bicarbonato. En un 23% va a estar unida hemoglobina y en un 7% el CO2 se va a transportar disuelto, solo. Acá las flechas rojas indican el transporte del oxígeno y el transporte del oxígeno se va a dar de 2 formas. En un 98%, casi en su totalidad, por la hemoglobina, unida a la hemoglobina, y disuelto en el plasma en un 1.5%. Pero aquí estamos viendo una membrana y esta membrana la vamos a ver mejor en esta imagen. Tiene partes. Esta es la parte del alveolo y esta es la parte del capilar. ¿Cuáles son esas partes que componen a la membrana? Tenemos acá primero un líquido que recubre al alveolo, que va a ser la capa de líquido surfactante. Este líquido surfactante con el epitelio más la membrana epitelial, porque todo epitelio tiene una membrana basal, más el intersticio o espacio intersticial que va a separar al alveolo del capilar. Hasta ahorita vamos mencionando 4 elementos que forman la membrana respiratoria: la capa de líquido surfactante, el epitelio alveolar, o sea, de los alveolos, la membrana basal del epitelio, el espacio intersticial, que es este de acá. Vamos a ver también la membrana basal del capilar y el endotelio del capilar. Todos estos elementos forman o constituyen la membrana respiratoria a través de la cual se va a dar el pasaje y el intercambio de los gases, tanto del oxígeno como del CO2. Esta es otra imagen donde se puede ver, ¿no? Alveolo, alveolo, alveolo. Este es el espacio intersticial y a este nivel se va a dar el intercambio de los gases. Pero uno de los elementos de la membrana que mencioné era el líquido surfactante. ¿Qué es este líquido? Es como un detergente cuya función principal es evitar el colapso alveolar, es decir, que el alveolo se arrugue o disminuye su trabajo, que se desinfle. Es como un globito, hay que evitar que se desinfle. Esa es la función del surfactante. Es un agente tensoactivo que lo va a mantener, por decir, inflado, que lo va a mantener así. Está producido principalmente por los neumocitos tipo 2. ¿Y cuál es la composición de este surfactante? Este surfactante está constituido por proteínas, lípidos y carbohidratos, pero en mayor proporción por lípidos. Y si queremos ser más específicos, ¿qué tipo de lípidos? El lípido dipalmitoilfosfatidilcolina en un 62%. Ese es el principal lípido que va a constituir el surfactante. ¿Por qué es importante el surfactante? Porque, como ya lo mencioné, va a evitar el colapso de los alveolos pulmonares. ¿Cuál es la aplicación médica de este elemento? Que, por ejemplo, los lactantes que nacen prematuramente fallecen por una enfermedad llamada enfermedad de la membrana hialina, que presenta una deficiencia de este surfactante. Estos lactantes prematuros no tienen muy desarrollado su sistema respiratorio ni tampoco el surfactante. Entonces, como no hay surfactante, sus alveolos van a colapsar y van a morir por una dificultad respiratoria. ¿Cómo actúa este surfactante? También sabemos por las leyes, pero en este caso ya la ley de Laplace, que dice que la presión generada es inversamente proporcional al radio de la esfera. ¿Qué significa? Que la presión va a ser mayor cuando el radio sea menor. ¿En cuál de las dos esferas creen que la presión será mayor? En esta, porque es inversamente proporcional, es decir, a mayor presión, la mayor presión se va a dar en las esferas de menor radio. Aquí hay mayor presión. Y como hay mayor presión aquí, entonces el aire va a difundir, se va a ir
hasta este otro alveolo. Pero como existe el surfactante que esté en su activo y que por más que se presione aquí va a evitar que colapse, este surfactante lo va a mantener abierto, va a evitar que eso se cierre. Entonces, este surfactante lo que va a hacer es que el aire vaya así, ¿no? Entonces, finalmente, como dice acá, es que las dos esferas se van a estabilizar, se van a hacer de un tamaño, van a volverse de un tamaño similar. El transporte de gases, que es un proceso que ocurre desde, como sabemos, de una presión elevada a otra de menor presión, y finalmente es para respirar y para que esto llegue a nivel de las mitocondrias y se realice la respiración celular. El transporte de gases, como ya lo mencioné, el oxígeno viaja libremente por sangre en el plasma sanguíneo en un 2%, pero en un 98%, casi la totalidad de este oxígeno va a viajar transportado por la hemoglobina. Y el CO2, que se transporta de tres maneras: como bicarbonato en un 70%, unido a una proteína en un 20% y disuelto solo en 10%. Aquí tenemos que hacer diferencias entre ventilación y perfusión. Ya les dije que la ventilación es un flujo de aire, es decir, va a haber ingreso y salida de aire, a eso se llama ventilación, que era distinto de la respiración. Pero ¿qué es la perfusión? Cuando hablan de que un órgano no está bien perfundido o no hay mucha perfusión en determinado órgano, la perfusión se trata de la llegada de sangre al capilar. Cuando se bombea la sangre, lo ideal es de que esta sangre que viaja a través de los vasos sanguíneos llegue a todos los órganos, pero va a llegar en distintas proporciones porque cada órgano tiene una actividad metabólica distinta. Por ejemplo, el cerebro, el corazón le envía al cerebro un 15% de su gasto cardíaco, un 15% de sangre. Al músculo le manda un 25% de los 5 litros de sangre que tenemos en total en el cuerpo. A los riñones otro 25% y a la piel 5%, por ejemplo. Entonces, esa es la perfusión, la llegada de sangre al capilar, a los tejidos. Esta es otra aplicación médica, el fenómeno de Raynaud. ¿Por qué se caracteriza? Bueno, las causas exactas se desconocen, pero sí se sabe que es desencadenado por factores como el frío. Un frío intenso puede desencadenar este fenómeno, y también un estrés o una situación muy estresante como el miedo. Aquí podemos ver en esta imagen cómo los vasos sanguíneos van disminuyendo en calibre, y en las zonas donde hay un calibre más delgado, más disminuido, la perfusión que acabo de mencionar, que es la llegada de sangre a los capilares, por los capilares, va a estar disminuida y poco a poco va a ir desapareciendo. Entonces, donde desaparece y no llega la sangre, el color de la piel va cambiando, se va volviendo isquémica, se va volviendo amarilla. Entonces, en esta otra imagen real se puede ver un fenómeno de Raynaud. Aquí no está llegando una adecuada cantidad de sangre, no hay una perfusión adecuada y se está viendo estos cambios de coloración en la piel. Una vez que la sangre retorna, los dedos vuelven a tomar su color normal, y también aquí hay una falta de oxígeno, predomina CO2 y se ven los dedos azulados o morados. La última parte, que corresponde a las condiciones hiperbáricas e hipobáricas, se refiere al hiperbarismo e hipobarismo, es decir, cuando la presión atmosférica va a estar aumentada y cuando va a estar disminuida. ¿A qué se llama hiperbarismo? Cuando esa presión va a estar por encima de una atmósfera, y el individuo que no está adaptado a estas presiones puede presentar alteraciones funcionales, incluso la muerte. Por ejemplo, en el buceo, debajo del nivel del mar, cuando los buceadores están a profundidades grandes, la presión aumenta, la presión va a ser mucho más grande en el nivel del mar, entonces se puede sufrir de un neumotórax o de una embolia gaseosa. En el caso del hipobarismo, las condiciones ambientales se encuentran ahí, la presión barométrica está por debajo de una atmósfera. A nivel del mar, la presión ya saben que es de 760 milímetros de mercurio, pero a medida que vamos ascendiendo a mayor altura, por ejemplo, una presión barométrica en Huancayo, va a disminuir esta presión. Entonces, a mayor altura, la presión es más baja. Y
a menor altura, por ejemplo a nivel del mar o debajo del mar, la presión aumenta. Entonces, el hipobarismo o la presión disminuida va a conducir a una hipoxia ambiental, es decir, que el oxígeno disminuya, y este oxígeno ambiental disminuido conduce a una hipoxia funcional, ¿no? Y esta hipoxia funcional se va a caracterizar en el cuerpo porque la digestión va a ser más lenta, los oídos no se van a tapar, como cuando se viaja pues en los aviones, o hay cambios funcionales de hipobarismo, ¿no? En esta imagen pueden ver que hay gente que va a hacer montañismo, o gente que va a visitar zonas de gran altura. Aquí se va a tratar de aclimatar, y el cuerpo, cuando se trata de aclimatar, lo que hace es aumentar el volumen de los pulmones, ¿no? Aumenta el número de eritrocitos, que se conoce como policitemia, aumenta la vascularización, hay una nueva formación de vasos sanguíneos, y aumenta también la capacidad de utilizar el oxígeno. Es decir, el cuerpo, que es sabio, busca mecanismos para tratar de compensar esa hipoxia, esa presión de oxígeno disminuida. Y acá dice taquipnia, bueno, taquipnia también, poliglobulia que ya mencioné, y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué se hace, por ejemplo, con las cámaras hiperbáricas? Una cámara hiperbárica es un lugar donde se va a dar una terapia llamada oxigenoterapia hiperbárica, que se fundamenta porque se va a dar oxígeno puro. En el interior de esta cámara hiperbárica se va a suministrar grandes cantidades de oxígeno, y esta va a estar relacionada con la presión parcial del oxígeno, ¿no? Entonces, esta va a tener efectos importantes en las actividades humanas, como ya lo mencioné, el buceo, la aviación y el montañismo. ¿Para qué se emplea esta oxigenoterapia hiperbárica? Bueno, ha sido empleada frecuentemente, por ejemplo, en la gangrena gaseosa. Las bacterias del género Clostridium que provocan esta enfermedad, la gangrena gaseosa, son bacterias, son organismos anaerobios, es decir, que viven en ausencia de oxígeno. Cuando los pacientes tienen este tipo de gangrena, se les suministra esta terapia, oxigenoterapia hiperbárica, ¿no? Donde hay bastante oxígeno, entonces estas bacterias mueren. Se trata de esta forma esta enfermedad. Se utiliza para esto y para otras entidades. Hay tipos de cámaras hiperbáricas, como las monoplaza que vemos acá, o las multiplaza, donde hay varias sillas donde varios pacientes pueden recibir esta terapia. Finalmente, lo que hemos visto son las distintas leyes de gases que, como vemos, son aplicadas en el aparato respiratorio, en la fisiología respiratoria, como por ejemplo la ley de Dalton de las presiones parciales, que nos decía que la suma total de la presión es igual a la suma parcial de cada uno de estos gases que componían, por ejemplo, el aire, o la ley de Henry, que se aplica mucho, por ejemplo, al buceo. Hemos visto también cómo se realiza el intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar, y cómo ésta se difunde a todos los tejidos. Y esto sería todo por este tema. Gracias por su atención.